Fíjense que todo esto es un solo suceso. Todo pasa a la misma vez. Es de esas historias llenas de acción, hermanos. Un detalle también muy interesante es que esta historia está también en los otros evangelios, excepto Juan. Pero les cuento lo siguiente: Marcos es el que más detalles dice. Mateo lo dice resumido, Lucas cuenta varias cosas, pero Marcos dice más detalles, como siempre, hermanos. O por lo menos en cuanto a lo vívido de su relato, Marcos da más detalles. Por ejemplo, el 38 dice que Jesús vio el alboroto. O sea, Marcos nos dibuja tanto la escena que hasta nos muestra al Señor mirando hacia un lado. Esos detalles le dan vida al Evangelio, hermanos, y lo hacen diferente de los otros. Se dice que el Evangelio de Mateo es el Evangelio de que Cristo es el Rey, el Evangelio de Jesús el Rey. Sin embargo, con estas exposiciones hemos visto, hermanos, que el que más habla de la realeza de Jesús es Marcos. Cuando estemos en el Evangelio de Mateo, miraremos que Mateo más que todo se enfoca en el rol profético. Versículo 21. Dice: al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió a su alrededor una gran multitud. Otro detalle, hermanos, típico de Marcos es su énfasis en las multitudes. Estamos yendo ya capítulo por capítulo, vamos en el 5 y nos hemos encontrado con la multitud muchas veces. Y aquí vemos otra vez la multitud. Vamos a hablar, hermanos, de todos esos detalles, no para buscar en ellos símbolos proféticos, algo por el estilo, sino para hallar en esos detalles las razones por las cuales el autor nos los dejó para la edificación de la iglesia universal. El Señor había pasado al otro lado. Cuando iba hacia el otro lado se ocurrió una tormenta, el Señor calla la tormenta. Cuando se bajan a la otra orilla, un hombre viene de unas tumbas, se postra ante el Señor libera a ese hombre porque estaba endemoniado con miles de demonios. La gente que pierde los cerdos, porque los demonios se meten en los cerdos caen por un despeñadero, se ahogan. Viene toda la gente del pueblo allá de Gadara y dicen al Señor: vete de aquí. Y el Señor, cuando se va a montar a la barca, el ex endemoniado gadareno le ruega que le permita ir con él. El Señor dice: no, vete más bien a tu familia. Y el hombre se va y predica en la Decápolis lo que el Señor había hecho por él. Entonces el Señor se monta en la barca, hermanos, pasa al otro lado de la orilla y aquí vamos. Bueno, vamos entonces en esta escena. Miren, todo va unido. Todo eso pasó en un solo día, hermanos. Un solo día. Un día lleno de predicación. El Señor quiere pasar al otro lado, sana a un hombre, luego regresa. Todo eso está ocurriendo en unas horas, hermanos. Cuando el Señor llega a la playa, ya no lo espera un endemoniado, pero lo espera una multitud. Dice que la gente de la región le rogaba que la gente de la región le rogaba que se fuera. Ahora miremos el versículo 23. El Jairo le dice, le ruega que venga. Esos detalles Marcos los pone adrede, hermanos. Acaba el Señor del otro lado, le acaban de decir: no, por favor, váyase para el otro lado. Y ahora cuando llega al otro lado hay un hombre, hermano, desesperado, que le dice: por favor, ven conmigo. Son contrastes muy fuertes. Los apóstoles están ahí testificando eso. Acaban de echarnos de allá. El Señor les hizo un bien, ya no tienen que tener terror de un hombre loco, peligroso, pero la gente nos echó y ahora nos encontramos que la gente ya nos recibe, ¿sí? Parece que estuvieran esperándonos, pero entre toda la multitud que nos está esperando, o más bien al Señor, no hay nadie que nos reciba con fe, que reciba con fe al Señor. Solamente alguien de entre la multitud sale y se acerca al Señor. Entonces miramos, hermanos, cómo los gadarenos recién le dicen: por favor, vete. Y ahora cuando llega al otro lado hay una multitud emocionalista, sensacionalista, que están viendo al Señor como una especie de celebridad, hermanos, y al Señor eso no le interesa. Y fíjense que aunque hay una multitud ahí
almas, personas ahí. El autor y nosotros los pasamos por alto porque no nos importa. Nos importa solamente aquel que sí tuvo fe, hermanos. Solo uno de toda esa multitud sale. ¿Pero por qué sale, hermanos? Su hija está enferma. No está enferma, hermanos, del día de ayer. No está enferma, hermanos, que apenas se está enfermando. No, está a punto de morirse. La niña está ya en las últimas. Es evidente que está agonizando. Ya no hay nada que hacer. Este hombre, hermanos, sale al encuentro del Señor. Es un papá que está desesperado. Y le ruega al Señor, por favor, ven conmigo, que mi hija está a punto de morirse. A punto es, hermanos, que en cualquier momento, es como si él mismo supiera que lo que se demoraba en llegar hasta donde estaba el Señor, ella podía morir. Así de delicada estaba la niña. Entonces miremos ese paralelo, hermanos, tan impresionante. Hay una gente que echa al Señor porque los hizo quedar en bancarrota. Hay una gente que echa al Señor porque el Señor vino y les frustró sus empresas. Les hizo perder los 2,000 cerdos que les generaba ingresos a muchas familias impías y paganas. Estaban acostumbrados a sus ganancias terrenales, a los tesoros de esta vida, a los placeres de este mundo, a sus trabajos. Entonces creen que no necesitan al rey. Mejor vete, ya nos hiciste mucho, nos destruiste nuestros trabajos, nos dejaste con las manos vacías, mejor vete. Esa es una parte, hermanos, de la humanidad que están dispuestos, hermanos, a echar al Señor, o por lo menos rogarle que se fuera. Eso es muy interesante porque no lo están echando de forma abrupta, porque le tienen miedo. Le están diciendo con ruegos, por favor vete. Los demonios le habían dicho, por favor déjanos ir a los cerdos, y ahora la gente le dice, por favor vete al otro lado, no nos molestes. Así es la gente, hermanos, del mundo. Están dispuestos a perder las cosas de su vida, hermanos, por recibir al Rey. Recibir al Rey significaría ser destruidos en sus empresas, en sus corazones. Ese es el mensaje verdadero del Evangelio. El Evangelio no le promete a la gente, tus empresas van a prosperar y vas a tener éxito en todo lo que emprendas porque vas a recibir a Cristo, te vas a convertir en hijo del reino, hermanos. Antes los empresarios echan al Señor, porque es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico sea salvo. Eso por una parte. Ahora miremos el otro lado, hermanos. Esta gente le ruega al Señor que se vaya porque cree que no lo necesita. Y en el otro lado hay un hombre, hermanos, que está desesperado, que tiene una situación tan terrible que ahí sí se da cuenta cuál es su verdadera necesidad. Esa sí es la verdadera necesidad. Que su negocio, él era alto dignatario, y Marcos nos lo dice muchas veces, ¿se dieron cuenta? Alto dignatario, alto dignatario, alto dignatario, alto dignatario, como 4 o 5 veces, hermanos. No es una persona pobre, pero a una persona que está perdiendo lo que más ama, no le importa su rol, su categoría, sus bienes. Los gadarenos, hermanos, no saben qué es una verdadera necesidad. Prefieren el trabajo con los cerdos que servirle al rey. Este alto dignatario, siendo quien era, abandona todo prejuicio, el qué dirán de la gente, y lo primero que hace es ver que cuando el Señor se baja de la barca, tirarse al suelo, inclinarse ante el Señor. Ya no tiene otra cosa más que hacer, hermanos. Esa mañana en nuestros cultos de escuela bíblica mirábamos que muchas veces el Señor nos habla a través del torbellino porque no escuchamos a las buenas. Entonces nos aterra por medio de su presencia, de una tribulación, de dolor, de enfermedad, para que entonces lo busquemos, hermanos. Este hombre, Jairo, ¿de dónde es él? ¿De dónde es Jairo, hermanos? ¿Dónde queda el otro lado? La Escritura nos muestra que ese otro lado es Capernaum.
Capernaum, hermanos, es esa ciudad que Marcos más ha hablado. Es más, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que Capernaum vendría siendo como el centro de operaciones del rey, como el lugar donde el Señor más milagros ha hecho. Recordemos, allá mismo en Marcos capítulo 1, había sanado a un leproso. En Marcos capítulo 2, versículo 1, dice que en Capernaum sanó al paralítico. Allá fue donde llamó a Mateo. Allá fue donde vinieron a preguntarle a los discípulos de Juan y de los fariseos por qué no ayunaba. ¿Sí? Allá en Capernaum, hermanos, lo cuestionan sobre el día de reposo. Allá en Capernaum, en la sinagoga, es cuando está el hombre con la mano seca, que el Señor se la sana. Todo eso pasa en Capernaum. El Señor ya había estado en Capernaum muchas veces. Hermanos, Jairo es alto dignatario de la sinagoga de Capernaum. Jairo ya había estado presente. Muy seguramente, él ya había visto en vivo y en directo muchos milagros. Muy seguramente Jairo, hermanos, o los había visto, había estado en la reunión ese día de reposo cuando el Señor sanó de la mano seca, o los escuchó de testigos directos lo que había ocurrido. El caso es que vemos a un hombre, hermanos, que ya está humillado. No lo vemos humillado antes. No lo vemos reconociendo a Cristo antes, hermanos. No lo vemos renunciando a su puesto con los fariseos para ir con el Señor. Pero aquí, hermanos, un judío no se postra delante de nadie. Un judío, hermanos, no se postra sino solamente delante de Dios. Es una costumbre, hermanos, que se tomó desde Mardoqueo. Ustedes se acuerdan del libro de Esther. La palabra nos muestra que cuando Amán iba pasando, el gobernador de Persia, él ordenaba que todo el mundo se postrara ante él, y Mardoqueo no. Entonces todos se postraban menos Mardoqueo, que era judío, el tío de Esther. Y Amán le tenía rabia, hermanos, a Mardoqueo por eso. Entonces un judío no se postra ante un hombre. Fíjense, no reconoció al Señor, no se postró ante él antes, pero sí cuando su hija estaba a punto de morirse. Esa es la situación, hermanos, muchas veces del ser humano. Este papá, hermano, se llama Jairo, alto dignatario de la sinagoga de Capernaum. Lo vemos allí saliendo entre la multitud. Este hombre era parte de la multitud. Todas las veces que vimos la multitud antes, seguramente, probablemente, Jairo estaba entre ese montón, hermanos. Uno más. Pero llegó el momento del llamado eficaz. Llegó el momento en que la gracia irresistible ahí sí tocaría a su puerta. ¿Y cómo fue? Desde un torbellino, con su hija moribunda, hermanos. En el versículo 42 se nos dice que la niña tenía 12 años. Y en Lucas 8:42, porque los tres evangelios narran la historia y se complementan entre sí, en Lucas 8:42 se nos dice que la niña era la hija única. Entonces ya se nos resalta mucho más por qué estaba tan desesperado, hermanos. Y ahí sí ya no importa que lo echen de los fariseos, que hablen de él, de que esté haciendo idolatría a un hombre común, que él muestre que cree en un hombre que según él había quebrantado el Shabbat, pero no es el Señor, es el único que puede hacer algo. El libro de Romanos dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. El cuerpo de Abraham estaba viejo, su esposa era estéril y vieja, y Dios le había dicho: te daré un hijo por medio de Sara. Era imposible, hermanos, pero él cree en esperanza contra esperanza. Eso significa que físicamente, humanamente, lógicamente, no se puede, pero él espera por encima de lo que uno puede llegar a esperar. Eso es fe. Aquí vemos ese tipo de fe en Jairo. La niña está a punto de morirse, a punto, hermanos, pero él cree en esperanza contra esperanza. Porque él dice: si tan solo el Señor va y la toca a la niña, mi hija va a ser sanada. Así ya esté en las últimas, con que solamente el Señor la toque, sus colores regresarán, su vigor hará que se levante otra vez.
Pues hermanos, el Señor quiere mostrarle a Jairo que la fe va más allá, más allá. Porque sí es ir contra esperanza, esperar que el Señor sane a alguien que ya no, que lógicamente ya no se puede hacer nada. Pues el Señor es más radical, hermanos. Ustedes se acuerdan la cena con Lázaro. El Señor dice que esperó a que Lázaro muriera. Aquí no vemos, hermanos, que el Señor, aunque Él sabe todo, porque es Dios soberano, aquí vemos un problema. El Señor no se está reteniendo a sí mismo. Con Lázaro Él dice, no vayamos, esperemos 3 días. Adrede. Pero con la niña no. ¿Qué dice con la niña? Versículo 24. Fue pues con él. Qué hermoso, hermanos. Jairo está desesperado. Dice, ven por favor. Y el Señor accede a ir. Eso tuvo que haber sido muy alentador para él. Allá va el médico de médicos. El rey va a ir. Pero hay un problema, hermanos. Un estorbo. Versículo 24. Una gran multitud, hermanos. ¡Qué fastidio! Este papá quiere ir corriendo porque su niña se va a morir. Este papá quiere ir corriendo, quiere llevarse al Señor de la mano. Vamos, Señor, porque mi niña está a punto de morirse, vamos. Pero no pueden correr, no pueden caminar rápido, no pueden ni siquiera moverse de forma suficiente para llegar a tiempo, porque hay una multitud que ni siquiera le importa al Señor, pero está amontonada porque le gusta ver cosas extraordinarias, amarillistas, sensacionalistas, simpatizantes, gentuza, como dice el libro de Números, inconversos de corazón. Solamente querían presenciar hechos asombrosos, no para creer, sino para alimentar su malicia. Y están haciendo estorbo a alguien que sí quiere de verdad. Para eso sirven las multitudes. Esas sectas que se jactan de tener multitudes en sí. A nosotros no nos interesan sus multitudes, porque esas multitudes demuestran cuán falsas son. Señores, los padres saben, pueden llegar a imaginarse esa desesperación, hermanos. El mismo papá sabe que la niña está en fase final, pero los seres humanos somos tan ciegos, hermanos, que podemos llegar a leer una historieta con más emoción, una historieta con caricaturas, y no podemos llegar a leer esas historias con los colores que aquí salen. Esos colores que brillan más que el arco iris, hermanos, que están ahí, la gente no los ve porque están ciegos. Y hay muchos detalles que colorean el relato. Por ejemplo, dice, él estaba junto al mar, recién se había bajado de la barca. ¿Qué había pasado al otro lado? Ni siquiera se había terminado de bajar y el hombre se inclina ante él. Aquí pasa lo mismo, ya el Señor quizá ya se había bajado, pero seguía en toda la orilla. Y aparece Jairo y también se postra, hermanos. Esos detalles le dan color al relato. ¿Qué más dice? Que este hombre, siendo quien era, tal vez su propia apariencia mostraba que era alguien, un judío importante. Va a rogarle al Señor, porfiándole, y dice, mi hija, son unas palabras suficientemente profundas como para que baste con esas palabras para que el Señor vaya, hermanos. Es más, en el griego se podría traducir como hijita, mi única hijita. Eso es, hermanos. Hay un peso emocional muy grande encima de ese papá, y el Señor lo siente. Versículo 23. Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella. Hay ansiedad, hermanos. Él quiere, hermanos, volar por encima de la multitud y llegar ya a la casa, hermanos. Pero está muy lejos, apenas se bajó de la barca, están apenas en la orilla. Toca llegar hasta el pueblo, hasta la casa ya, hermanos, del alto dignatario. Pero hay una multitud que estorba.
Pero ese papá, hermanos, persevera. Y la desesperación le sirve para perseverar. La desesperación sirvió como un incentivo para que tenga fe verdadera. Así somos, hermanos, muchas veces. Las tribulaciones son un incentivo. Eso suena muy extraño, hermanos. Paradójico. Pero somos tan duros, más duros que el diamante. Y más tercos, hermanos, que las olas del mar. Este hombre que ya había visto, ya había oído al Señor, ahora sí cree. Pon las manos sobre ella y ella será salva. Ella va a vivir. Este detallito dice, y viva. Marcos lo agrega, los otros no lo tienen, Mateo ni Lucas, pero Marcos sí. Este hombre está creyendo que el maestro, un hombre que para él era alguien normal, basta con que toque a la niña para que la niña viva. Eso es fe. Está dando en su corazón atribuciones divinas a un hombre. Está rompiendo la barrera, hermanos, que había antes, la barrera de la incredulidad. La barrera que los discípulos la aprendieron en la tormenta en pleno mar de Galilea. Allá, hermanos, casi volteándose esa barca como un terremoto. Allá vieron a Dios. Aquí Jairo la está viendo, hermanos, con fe. Tú puedes poner las manos. Pero miren, hermanos, que esta fe, aunque basta para ser salvo y basta para dar sanidad, la vemos limitada. Está chiquita esta fe todavía, está pequeña. ¿Por qué? Porque es como si Jairo dijera, vamos antes de que muera. Hay como miedo en él, claro, como papá, de que la niña muera, hermanos. Pero también es que nadie esperaba que la niña finalmente fuera a morirse. Y nadie esperaba que fuera a haber una resurrección. ¿Cuándo había pasado eso, hermanos? Solamente 2 veces en toda la Biblia. O podemos meter 3. Elías. En Primera de Reyes 17:17 resucita a una niña. Eliseo, en Segunda de Reyes 4:32, resucita a un niño. Y la tercera, que es cuando Abraham recibe a Isaac, que el Señor le dice no lo sacrifiques, en Hebreos dice que es como si lo recibiera entre los muertos. Entonces podríamos por eso agregar esa tercera. Pero ¿cuándo más, hermanos, habían habido resurrecciones? Hacían cientos de años. ¿Y quiénes lo habían hecho? Elías, el que fue arrebatado en un torbellino. Eliseo, el que tuvo la doble porción. Nadie esperaba que Jesús fuera alguien como Elías o Eliseo. A nadie le pasaba por la mente eso, hermanos. Y a Jairo tampoco. Porque aunque Jairo está teniendo fe, ya el Señor le dio ese llamamiento eficaz. Y nació de nuevo. La fe chiquita. No alcanza a ver, hermanos. Por eso miremos, la multitud está ahí. Por un decreto divino. Para que la fe de Jairo se desarrolle completamente. Vamos a ver también, hermanos, que para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Porque está esa multitud, hermanos, estorbando el paso. Pero esa multitud va a servir para que otra hija de Dios esté ahí infiltrada disimuladamente. Sirviera ¿cómo diría, hermanos? Una oportunidad para ella inmiscuirse entre la multitud y tocar al Señor. La multitud sirvió como excusa para ella acercarse disimuladamente. Entonces toda obra para bien. Hermoso, hermanos. Recordemos que en la ley de Moisés se decía que cuando estaban las mujeres con la menstruación debían apartarse del pueblo por 7 días. Eso podemos mirarlo en el libro de Levítico, ¿cierto? Ella tenía el flujo hacía 12 años, ya tenía una enfermedad.
una hemorragia imparable. 12 años, una mujer delgada, pálida, débil, tal vez vestida de forma que fuera reconocida que es enferma. Una mujer así, hermanos, no puede acercarse al Señor Jesús porque el Señor es un maestro, es visto como el rabí, como un rabino. Entonces, ¿qué mejor que una multitud para que ella pueda pasar sin que nadie se dé cuenta? Todo obra para bien, hermanos. El problema es que Jairo no alcanza a saber eso, porque a Jairo le importa a su niña. Eso es impresionante, hermanos, ver cómo tanto Mateo, Marcos y Lucas escriben la historia, los tres. Es una historia tan poderosa que hasta los tres evangelios la contienen. Y lo más es que todo eso ocurrió tal cual, los tres la narran de la misma manera. El Señor va a donde Jairo, y casualmente de camino donde Jairo pasa otro milagro. Ese es el poder, hermanos, del Señor que está al alcance de nosotros, al alcance de nuestra fe, al alcance, hermanos, de tocar su manto, de ir a donde Él e inclinarnos a la orilla de la playa. Eso, hermanos, es la fe que todavía podemos ejercer y que estamos llamados a ejercitar cada día, hermanos, sin necesidad de que haya torbellino. 26, se nos dice que la mujer había gastado todo lo que tenía en los médicos, ¿no? Y la hija de Jairo está a punto de morirse. No se nos dice que Jairo haya gastado todo lo que tenía en su hija, pero hermanos, está agonizando. Seguramente habían habido tratamientos que él había intentado ya. También había habido inversiones en la salud de su hija. Esta mujer ya había gastado todo en médicos. En estas regiones los médicos muchas veces, casi, el 99% de las veces, estaban asociados con magia, con brujería. Porque en ese tiempo, hermanos, la medicina era de carácter natural. Y muchas veces, hermanos, esas personas eran charlatanes. Pues resulta que esa mujer se había encontrado con muchos charlatanes y ya no le quedaba nada. No le quedaba nada. ¿Qué no había intentado esa mujer, hermanos? Pero estaba no solamente en la ruina completa materialmente, sino totalmente imposibilitada físicamente ya. Entonces, vemos, hermanos, la fe ocasionada por una tribulación. Mi hijita se está muriendo, está a punto de morirse. ¿Sí? Y versículo 28. Si tan solo tocara su manto, seré sanada. Hay fe, hermanos, son similares, por no decir que iguales. Dos fe movidas por la desesperación. Dos fe, hermanos, movidas porque ya no hay nada más que hacer. Es muy triste, hermanos, que estemos tan acostumbrados a buscar al Señor de último. Después de intentarlo todo, buscar nuestros medios inútiles y nuestras estrategias, vamos de último al Señor porque es que el otro no nos sirvió. Muy triste, hermanos. Pero fíjense, dos personas diferentes, Jairo y una mujer, una fulana, hermana nuestra, tuvieron una circunstancia que los llevó, hermanos, a creer cuando ya habían intentado todo antes. Y esa multitud que hice era tanta que estaba ¿qué? Apretujando al Señor. Mire ese detalle, hermanos. ¿Quién puede decir un detalle como ese si no estuvo ahí? Entonces, claro, cuando el Señor siente que la mujer toca su manto y ella es sanada por la fe, no por el manto, hermanos, o por algo místico, sino porque ella cree en el Señor. El Señor dice quién me ha tocado y los discípulos, en Marcos dice que fueron los discípulos en general los que preguntan, pero Señor, tú ves que todo el mundo, que estamos apretujados en esa multitud y preguntas, ¿quién me ha tocado? Podemos pensar, hermanos, que fue Pedro, ¿no? Señor, pero
antes que estamos tratando de hacer un anillo de seguridad para ti, que puedas pasar. Y dices que alguien te ha tocado, pero el Señor pregunta en voz alta, hermanos, para que ella no sienta temor, no sienta más vergüenza. Y alcanzó a tocarlo, hermanos, y por solamente tocar, poder sale del Señor. Miren Marcos cómo es que nos da ese detalle, dice que poder salió del Señor. El Señor es Dios, es una fuente inagotable de poder. De Él emana poder, porque Él es todopoderoso. El Señor elaborando todas las cosas en su omnisciencia, una multitud, permitiéndole a ella acercarse poco a poco. Tal vez iba pasando el porcentaje de la vez, el Señor se detuvo para que ella alcanzara a tocarlo. No podemos de pronto imaginar más detalles, más de los que Marcos mismo nos ofrece. Pero lo que podemos ver, hermanos, es que el Señor estaba con su poder ahí. Y aunque había una multitud apretujándolo, era una multitud que no estaba aprovechando al Señor en el sentido de que pudiera participar de sus beneficios, de creer en Él, de creer el Evangelio, de ser parte del pueblo del pacto, del pueblo de Dios, de poder recibir un milagro en su alma primeramente. Cuando el Señor siente ese poder que sale de Él, sabe que ya se llevó a cabo eso que había sido decretado por su soberanía. El Señor le dice a la mujer: vete en paz, hija. Jairo, ¿qué había dicho? Mi hija está enferma. El Señor le está diciendo a la mujer del flujo de sangre: eres mi hija. Has quedado sana de tu azote. Era como un azote, hermanos. Un azote constante, una aflicción, un dolor. Luego dice: fue salva, tu fe te ha salvado. Ese salvado, hermanos, obviamente, por la fe es que somos salvos. Esta mujer es salva por la fe, pero ella no fue salva el día que tocó al Señor. Ella fue salva desde el momento en que decidió ir a meterse en esa multitud, porque ella fue impulsada por una tribulación, sí, pero esperando que de Él saliera poder, porque Él es el Señor. Ya antes ella había nacido de nuevo, porque ya había recibido esa fe, hermanos. Y con base en esa fe, no vio la multitud como excusa para no ir, sino por la fe traspasó toda esa multitud hasta llegar y recibir lo que quería. Esa es la fe, hermanos. Entonces la intención del escritor no es decir que ella fue salva por tocar el manto, porque ahí, hermanos, hay una multitud que estaba tocando ese manto. La intención del autor es decir, ella fue salva, es decir, liberada de su dolor, de su dolencia, de su desesperación, de su tortura, hermanos. Fue liberada ahí. Eso significa salvación, porque de la salvación del alma ya la había tenido ella el día que dijo: si tan solo tocara. Versículo 35, el Señor todavía estaba hablando cuando entre esa multitud apretada, hermanos, salen unas personas, unos hombres conocidos de Jairo, para decirle: ¿Ya para qué? Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Eso tuvo que haber sido, hermanos, paralizado ahí Jairo. Entonces miren esto, versículo 36, ese papá queda en shock, hermanos. Le acaban de decir lo que no quería, y hizo lo posible y ya iba llegando, pero por esa multitud no fue capaz, no alcanzó. Y le dicen: tu hija ha muerto. Entonces este hombre queda ahí, hermanos, destrozado. Y en el 36, entonces, viendo que este hombre, de ese corazón quebrado, hermanos, no puede salir ya iniciativa, ya hizo lo que podía hacer, el Señor lo anima. Ahí vemos, hermanos, la gracia del Señor otra vez. Es el Señor, ahí sí lo vemos hablándole, conversando con él, y le dice: no tengas miedo, solo cree. Esas palabras tuvieron que haberlo revivido y haberle dado las fuerzas para ir hasta donde la niña estaba muerta, hermanos, ver a su niña muerta ahí. Pero ir en esperanza contra esperanza. Si lo estaba haciendo contra esperanza, ahora va a ser contra esperanza más aún. Ahora sí, hermanos, esa fe empieza a ser hecha vigorosa, fuerte, creyendo en el Señor. Cree solamente. No sabemos, hermanos, a qué distancia estaba, a qué distancia ocurrió lo de la mujer del flujo de sangre. El caso es que el Señor
le habla a este hombre, palabra de aliento, una promesa. No tengas miedo, una palabra de que le dice, no temas, solamente cree. Y hace algo, hermanos, en el versículo 37, y es, toma a Pedro, a Jacobo y Juan, a tres de los apóstoles, háganse aquí al lado mío, para que ustedes sean los que presencien lo que va a ocurrir. Y los demás, ¿qué iban a hacer? Contener a las multitudes para que no entraran a sabotear, hermanos, esa cena tan íntima. En el versículo 40 dice, al papá y a la mamá. Entonces llegan a la casa, dice, cuando llegan a la casa en el 38, se escuchó un alboroto, hermanos, un alboroto. Gente gritando de que una niña había muerto, haciendo espectáculos, hermanos, en una situación tan dolorosa, pero que ¿desde cuándo el pueblo de Israel empezó a caer en esas situaciones, hermanos? En nuestro estudio del libro de Génesis estudiamos el tema de un evento fúnebre cristiano, y mirábamos que el cristiano se caracteriza por su sobriedad, porque tiene esperanza en la resurrección y la vida eterna. Pero acá hay un pueblo, hermanos, que está gritando, está alborotado, se parece a los cananeos. A los cananeos, hermanos, que se rasgaban. Aquí no nos dice que se rasgaban, pero sí estaban haciendo alborotos, grandes alaridos, dice la palabra en la versión internacional. Esa multitud ya conocen al Señor. El Señor para ellos es una celebridad, muy popular. Eso predica más bonito y hace unos hechos impactantes. Vamos a verlo, gratis, no cobra nada. Eso sí toca ir rápido porque la gente se conglomera, entonces para uno hacerse adelante para ver las cosas, vamos. Ese era el gentío, hermanos, las multitudes muertas. Mismo Jairo hacía parte de esa multitud, como hemos dicho. Y las personas que van con la noticia que la niña ha muerto, tampoco tienen fe, tampoco. O sea, esas personas hacen parte también de esa multitud. ¿Sí? Y le dicen, ya no molestes al maestro, no le quites tiempo, él solamente es un maestro. De pronto podríamos haber creído que sanara a la niña mientras estaba ahí viva. O por lo menos nosotros le hicimos caer en cuenta a usted que él no iba a ser capaz. Pero usted insistió en irse hasta allá a la playa a traerlo. Ya que ya ni lo moleste porque él es el maestro y ya la niña se murió. Miramos, hermanos, cómo de las multitudes sale ¿qué? Dudas, incredulidad. Recordemos allá en el libro de Números, ¿para qué servían las multitudes, hermanos? Aquella gente extranjera que se habían infiltrado con los israelitas. Ellos alentaron muchas murmuraciones para que el pueblo de Israel también murmurara. Ellos fueron los que empezaron a quejarse que querían carne, que querían comer lo que comían allá. Y la gente del pueblo les hizo caso y empezaron a actuar igual. Aquí vemos otra vez los efectos de la multitud, de los simpatizantes, de los incircuncisos de corazón. Solo sirven no para animar, sino para que la gente se detenga en su fe y no insista más. Las multitudes sirven para que las personas no perseveren más. ¿Hacemos parte de las multitudes? ¿Alguno de los presentes? Arrepiéntase. Él no solamente es el maestro, Él es el Señor. Bueno, veremos otro detalle que Mateo nos cuenta, Mateo 9:18. Es Lucas el que nos dice que fue Pedro el que habló. Lucas 8. Fue Pedro el que dijo Señor, pero todos se están apretando y fue Pedro. Lucas 8:45. Y allá en Mateo 9:18, Mateo también nos había dicho, pues Lucas nos había dicho que la niña era única, ¿se acuerdan? Y ahora Mateo nos está contando otro detalle que Marcos no nos dice. ¿Qué es? En el 18 dice, 9:18, se arrodilló delante de él y le dijo, mi hija acaba de morir. ¿Sí? O sea, ya en Mateo se nos dice que es un afán tan terrible que él siente que ya la niña murió. Y está en el versículo 23 otro detalle, dice, Jesús entró en la casa del dirigente y vio que a los flautistas
Era un sepelio ya casi preparado. Todo el mundo sabía que la niña va a morir. Ese día se iba a morir la niña. Ya habían traído músicos. Había gente tocando la flauta también. Gente no solamente gritando y haciendo algarabías y alborotos con sus alaridos, sino también había ya un grupito, hermanos, tocando flauta de lamentaciones. ¿Se imaginan esa presión para ese papá, hermanos? Vemos cómo la fe sufre ataques por doquier, una multitud, una enfermedad terminal, luego gritos, luego una noticia que ya ni para qué insista, ahora flautas, canciones de tristeza. Hermanos, la fe de él está siendo bombardeada por todos lados para que ya se derrumbe y diga ya no puede ser, pero no, porque la fe de Dios, la fe que Dios regala, es una fe, hermanos, inconmovible. Es un don de Dios que es, hermanos, por eso dice el escudo de la fe. Es irrompible. Los dardos de Satanás, dice Efesios capítulo 6, son detenidos por el escudo de la fe. ¿Cuántos dardos está recibiendo Jairo en ese momento, hermanos? Muchísimos. Pero la fe resiste todas las cosas. Cuando las personas reciben la fe salvadora, esa fe salvadora no es vencida por nada, sino que persevera hasta más allá de la muerte. La fe que retrocede, la fe que se acaba, la fe que desiste, era falsa, era una falsedad, era una imitación barata. Entonces ese pueblo, ese gentío, había visto señales, milagros, pero no tenía fe salvadora, incluyendo a Jairo. Pero ahora, hermanos, vamos a ver otra vez uno de los propósitos, o más bien el principal de los propósitos de Marcos. Eso lo dijimos en la predicación número 1. Marcos 1:1, ¿qué dice? ¿Cuál es el propósito de Marcos? Hacer ver a la iglesia, hacer ver a la gente que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios Hijo. O sea, Marcos nos va a contar en todo esto, y nos lo ha contado con el propósito de que creamos en la deidad de Jesús. Jesús es Dios. Y las multitudes no creen eso, solo los discípulos creen eso. Hay otra escena ya en los evangelios que el Señor les pregunta: ¿la gente quién dice que yo soy? ¿Se acuerdan? Y le decía: no, pues algunos dicen que tú eres un profeta que resucitó, o que tú eres un profeta como ellos. Eso era lo máximo que la gente de la multitud creía, que debe ser un profeta. Aquí vemos que creían que es un maestro, pero no más. Creer que Jesús es un profeta no salva. Creer que Jesús es un maestro no salva. Se debe creer que Jesús es el Hijo de Dios para ser salvos. Ese es el evangelio. Y Jairo lo conoce a él como maestro, lo conoce a él como profeta, pero tiene que conocerlo como Dios. Por eso, hermanos, lo lleva a él con su esposa allí a la habitación, donde la niña está fría, pálida, sin aliento ya, para mostrar que él es Dios. ¿Qué había hecho Elías? Elías dice que se recostó encima de la niña, del niño, pues allá en Reyes. Eliseo también hizo lo mismo. 7 veces, dice. Tanto Elías como Eliseo. Luego toman al niño, ya ambos profetas, y se lo entregan a la mamá. Aquí el Señor no hace eso. Simplemente toma la mano de la niña y la levanta. Que Dios no es un profeta común, es superior a Elías, es superior a Eliseo, es Dios. Jairo, hermanos, es alto dignatario de la sinagoga. ¿Ustedes creen que Jairo no se sabía la historia de Elías y Eliseo? ¿Cuántas veces habían predicado en la sinagoga de eso, hermanos? Él podía sentirse parte de ese relato allá en Reyes. ¿Será este como Elías? ¿Será este mayor que Eliseo? Y el Señor los entra a la habitación. Elías y Eliseo estuvieron solos, en privado, pero en esa cena el Señor deja entrar a 3 apóstoles y a los papás.
y el Señor y la niña. Hay 7 personas en esa habitación. El Señor toma la mano a la niña y dice unas palabras. ¿Para qué? Para demostrar que es con su palabra que hay creación de las cosas. Le dice Talita cum. Es el único evangelio que dice las palabras que Jesús dijo. Otra vez, eso solamente lo puede saber alguien que estuvo ahí. ¿Quién estuvo ahí? Pedro. Pedro es el que le narra las cosas a Marcos y Marcos escribe. Y podemos imaginarnos ya algunos años después, cuando ya estaba la iglesia ya en Roma y las iglesias estaban creciendo, después del libro de Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pedro tomara a Marcos y empezara a contarle todo de esa manera, como de la forma de ser de Pedro, y Marcos redactar. Talita cum, eso es arameo y significa: niña, levántate, te digo que te levantes. El Señor no se demoró mucho, la verdad. Se demoró más Elías, se demoró más Eliseo. El Señor no, el Señor fue rapidito, hermanos. Estar allá adentro los 7 en una escena donde van a ver a Dios actuando, pero afuera hay gritería, hay alboroto, hay flautistas, hay gente incrédula, perdida, que no cree, pero adentro están los que sí creen. El Señor dice esas palabras y la niña, hermanos, revive. Vamos a notar algo, hermanos, muy especial en Jairo. Cuando él queda frío de la noticia que la niña ya se murió, bastaron las palabras del Señor para él continuar. Así somos nosotros, hermanos. A nosotros no nos alienta que nos salga un negocio. A nosotros no nos alienta un trabajo. A nosotros no nos alienta la comida, el oro, ganancias. No. Solamente hay algo que nos revive el ánimo y que nos hace perseverar más allá de toda lógica. La fe por la palabra de Dios. La palabra, hermanos. Estas palabras no solamente reviven su ánimo para que pueda continuar. Estas palabras hacen que esta fe, hermanos, que parece apagarse, como un pábilo que humea, el Señor lo revive y se vuelve una flama que llega hasta lo alto. Esa es la fe de los hijos de Dios. Y la manera de ser revivida esa fe es solo por la palabra. La palabra tiene ese efecto en los hijos de Dios, de revivir, hermanos. El hijo de Dios más desanimado se revive con la palabra. Basta la palabra, hermanos. No va a necesitar ni siquiera un milagro, ni siquiera que Él le responda lo que está orando. Lo que lo anima a Él es la palabra de Dios. Recordamos la escena ya con Abraham. Abraham le dice: Señor, tengo 99 años, me va a heredar Eliezer, el Damaseno. Y el Señor le dice: no, tendrás un hijo, al otro año tendrás un hijo. Señor, bendice a Ismael. Bendice a Ismael. El Señor dice: sí, voy a bendecir a Ismael, pero yo te dije que te voy a dar un hijo. Y hermanos, si Abraham sonríe, él cree, a él lo alienta, es la palabra. Es impresionante, hermanos. A él no le alienta el día que Sara da a luz y él escucha cómo el bebé Isaac llora. A él lo que lo alentó fue ese día, un año antes del nacimiento de Isaac, cuando el Señor dijo: tendrás un hijo al otro año. A nosotros lo que nos alienta no es ni siquiera la respuesta de Dios de lo que pedimos, es la palabra, hermanos. Por eso hacemos tanto énfasis en sola escritura. La palabra nos basta para darnos vida, para darnos aliento, para avivarnos, para reforzar nuestra confianza, para ser capaces de correr cuando ya no hay fuerzas, hermanos, cuando estamos cansados. Es la palabra, la palabra, la palabra. Dice unas palabras tan fáciles que hasta una niña de 12 años las entiende. El Señor no le habló en lenguas, el Señor no le habló, hermanos, en idioma teológico sistemático. El Señor dice unas palabras sencillas, tan sencillas que no solamente son el idioma de Jairo, el idioma de Capernaum,
sino un idioma que una niña de 12 años puede entender y puede obedecer. Talita cumí. Niña, levántate, aquí te digo, levántate. Es así, hermanos, como con nuestros niños. Los niños de la iglesia deben recibir palabra de forma adecuada para ellos. Deben recibir la palabra de Dios en una forma tan sencilla que ellos se levanten de la mano con el Señor. Pero porque reciben una palabra clara para ellos. Dice que entró con los padres de la niña. ¿Por qué, hermanos? Los papás son los más interesados. Los papás son los que han creído, pero tienen que ser más fuertes. Ellos están ahí por eso. Pero ¿por qué hizo entrar solamente a los 3 apóstoles? Vimos, hermanos, dedujimos que los 9 se habrán quedado afuera para retener a la multitud. Y estos 3 entran con un propósito, pensando en usted y yo. Esta historia tan maravillosa tenía que estar registrada con la autoridad apostólica. Los 3 apóstoles entran para que ellos, cuando Cristo resucitara entre los muertos, fueran ellos los que empezaran a promulgar ese suceso que había ocurrido. Las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de Jesucristo, incluía esta historia del endemoniado gadareno. El rey mostró su grandeza y su poder frente al mundo espiritual. Solamente en pie venció a miles de demonios en un momentito. Le rogaron, por favor, déjenos ir. Sí, bueno, vaya, que es el rey, hermanos. Él muestra su grandeza y su poder frente al mundo espiritual representado en miles de demonios. Pero en esta ocasión, el Señor está mostrando otra vez su grandeza y su poder de una manera sin precedentes. Miremos 2 capítulos hacia atrás. No ha habido resurrección en ningún momento. O por lo menos en el registro de Marcos, no hay resurrecciones. Los apóstoles acabaron de ver cómo callaba la naturaleza, cómo vencía a los demonios. Y ahora van a ver cómo resucita un muerto. Esto es, hermano, necesario, porque el mensaje apostólico tiene que estar reforzado de todas las maneras. Vimos la deidad del Señor sobre los demonios. Son esclavos, sirvientes, mendigos. Y el Señor accede o no. A uno los envía al abismo, a otro le dice, bueno, les doy permiso, vayan a los cerdos. Pero esta vez le va a mostrar a los discípulos, representados en los 3, a nosotros, representados en los 3 apóstoles, algo que no solo nos recuerda lo que sucedió con Elías, que no solo nos recuerda lo que sucedió con Eliseo, sino también, hermanos, que el Señor tiene poder y autoridad más allá de la muerte. Más allá de la muerte. Porque Él es Dios. Ya definitivamente, hermanos. Basta Marcos capítulo 5 y la historia de calmar la tormenta. Todo lo que ya hemos visto, hermanos, es cada vez siempre llegamos a la conclusión: Jesús es Dios. Él es el Señor. Pero los discípulos aprenden muy lento, hermanos. Esto ocurre en un solo día. Este día tuvo que haber estado lleno de emociones. Para los apóstoles, hermanos, miedo terrible de morirse, impresión de ver a alguien violento, luego esa sensación de que una multitud los está esperando a recibirlos, luego escuchar una algarabía desesperada y ahora ver una resurrección, hermanos. Eso es una carga emocional muy grande. Y Marcos es capaz de contenerla con la manera como escribe. Esa es la palabra viva del Señor. ¿Cómo termina la historia? Miremos el versículo 20. Dice, el hombre se fue y proclamó en Decápolis lo mucho que el Señor había hecho por él, que Jesús había hecho por él. La gente quedó asombrada.
Versículo 42. La niña tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante ese hecho todos se llenaron de asombro. Donde está el Señor hay asombro. Pero a unos hubo asombro para muerte. Por favor, váyanse. Y para otros hubo asombro de que la fe fuera más fuerte. ¿Cuál fe tiene usted? Asombrarse no significa nada. Le es impactante el mensaje de la palabra, se le erizan los vellos y le salen chispas en su mente por el fulgor de la palabra. Eso es asombro, eso está bien, pero eso no salva. Dependiendo de qué asombro es el que tengamos. Es diferente el asombro de los gadarenos al asombro de los papás. El asombro de los gadarenos no está interesado en nada más. El asombro de los papás están agradecidos y están dispuestos a servirle al Señor de ahí en adelante. ¿Cuál asombro tiene usted? La historia termina con la niña caminando. No nos dice el nombre, nos dice que se llama Jairo Marcos, porque Mateo ni siquiera nos dice cómo se llama ni Jairo, pero Marcos sí nos cuenta que se llama Jairo. De la niña no sabemos nada más, hermanos, pero algo sí sabemos: va a crecer en una familia piadosa. Dos papás convertidos, hermanos. Ella, un milagro. Es una familia, hermanos, que seguramente hizo parte de la iglesia de Jerusalén. De Hechos de los Apóstoles. Entonces los gadarenos estaban maravillados por lo trascendental del cambio en el hombre endemoniado, ¿sí? Pero ahora nos encontramos con una familia que está sobremanera asombrados. Miren la comparación. En uno se nos dice que están simplemente asombrados, y allá en Marcos, en la historia de la sanación de la niña de Jairo, ellos están grandemente asombrados. O sea, Marcos siempre usa términos así para contrastar las cosas. Multitud, una persona. Multitud, una mujer. Hija, tu fe te ha salvado. ¿Sí? Cada término se colisiona con un término anterior para hacer una comparación, una distinción entre los discípulos y la multitud. La multitud se asombra, ellos están grandemente asombrados. ¿Qué diferencia, no, hermanos? Grandemente asombrémonos. Versículo 43. Al gadareno le dice: vete de tu familia, cuéntale a todos lo que el Señor hizo por ti. Versículo 43. Los papás están asombrados grandemente, pero el Señor les da órdenes estrictas de que nadie se entere de lo que pasó. Pues, hermanos, resulta que entraron a la habitación. Hay 6, porque una está muerta. Y la gente está afuera llorando y haciendo sus griterías. Y cuando miran atrás salen 7 personas. Sale la niña. Eso ya bastaba, hermanos, para ser humillados. Versículo 39. La gente de la multitud que había hecho burlas. Eso es lo que hacen, hermanos. Son escarnecedores, burladores. El Señor les dice a esas personas: no, ¿por qué tanto alboroto y tanto llanto? Es como, ya paren las flautas, paren los gritos, eso no es necesario. La niña no está muerta, está dormida. La gente se burla. Pues, hermanos, se callaron cuando ven que sale la niña también con ellos. ¿Qué es lo que ellos no debían contar? Porque no sería necesario contarlo ellos, porque la gente misma vio a la niña morirse y la gente misma vio a la niña salir. Entonces saben que hubo una resurrección. ¿Sí? Entonces el Señor lo que está prohibiendo que se cuente, ¿qué es? Los detallitos. Que la tomó de la mano, que le dijo Talita Cumi. Esas cosas no las pueden decir ellos. Eso es algo que van a decir los apóstoles más adelante. Por ahora no. Entonces serían unos relatos que servirían, hermanos, para fortalecer su devocional familiar, hablando de lo que sucedió ese día. Pero a otra persona fuera de la familia no podían contarle. No podían contarle. ¿Por qué, hermanos? Si ya había multitudes,
por las señales que se habían hecho, habría más multitud si se enteran que hubo un muerto resucitado. Y el Señor, hermanos, si usted mira los evangelios, todos, especialmente Marcos, el Señor siempre se aleja de las multitudes. Él prefiere hacerse lejos de las multitudes, precisamente por la falta de fe de las multitudes.